Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la Comisión de 3 urgencias que Su Excelencia, el Presidente de la República, ha hecho presente para el despacho de las siguientes iniciativas. Las dos primeras tienen carácter de suma. La primera está referida al proyecto que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, y la segunda es la que modifica la ley sobre propiedad industrial, que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código de Procesal Penal, el INAPI. Y la otra urgencia, la última, es de carácter simple y se refiere al sistema institucional para el desarrollo del turismo, proyecto que la Comisión está tratando los días jueves. También hay una solicitud de la Subsecretaría de Turismo para que la sesión próxima del día jueves 11 se realice a las 9:30. Ella tiene agendado compromisos fuera de Santiago, especialmente en Talca ese día, y en el fondo es la hora en que normalmente sesiona la Comisión de Economía. La de Talca no era, Tiene razón. Sí, no, tiene razón. Y información también de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, con el que envía un correo con el link en memoria anual de la gestión realizada por el año 2018. Y fue reenviado a la señora senadora el mismo día que lo recibimos, el 28 de julio. Así es todo. Solo acotar de que esta comisión efectivamente tiene un acuerdo de sesionar los días jueves, pero el horario va de acuerdo a la Comisión de Pesca. Y ese es el acuerdo que tiene esta comisión. Saludamos al señor Ministro de Economía, de retorno a la casa. Senadora. Los días jueves, presidente, en coordinación con lo que pasa con agricultura. Pesca, perdón, con pesca, sí. ¿Qué pasan los diputados? Muy buenos días. Saludamos al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Juan Andrés Fontaine, que saluda a esta Comisión de Economía del Senado y nos va a exponer sobre la agenda legislativa de su cartera a su cargo, ahora que él ha tomado en las riendas del Ministerio. Así es que, estimado ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días, senadoras, senadores. Para mí es un agrado estar de vuelta a estos temas después de mi recorrido por las obras públicas y me he encontrado con una agenda muy interesante legislativa para efectos de promover la productividad y la defensa de los derechos de los consumidores, de manera que vamos a seguir avanzando en esa línea. Voy a hacerles una breve presentación, dado que sirve esto un poco como saludo, de dónde veo yo que está debe estar nuestro foco como gobierno y cómo se insertan en esa visión los distintos proyectos que se están trabajando y por dónde creo yo que podríamos ir encauzando esos proyectos, ya sea complementándolos, engrosándolos, mejorándolos. Creo que la discusión económica está muy centrada en Chile en la famosa medición del crecimiento del Producto Interno Bruto
ya sea mensual a través del llamado IMASEC, o trimestral o anual. Y eso siendo algo muy relevante porque de eso fluyen una cantidad de consecuencias muy favorables para las personas. De verdad lo que realmente importa es, desde el punto de vista económico, es el crecimiento de la capacidad productiva, que es lo que los economistas llamamos el producto potencial o tendencial. También hay otra terminología que usa el Banco Central, que es de tendencial. Pero en definitiva, cualquiera de esos dos términos a lo que se refieren es a la capacidad productiva. Y ahí en las columnas celestes está lo que es la estimación más recurrida del crecimiento de esta capacidad potencial. Y como se observa ahí, durante la década pasada estábamos con tasas de crecimiento potencial entre 5 y 6% por año, lo cual es un ritmo que de sostenerse en el tiempo obviamente permite avanzar rápidamente hacia el objetivo de ser un país desarrollado. A lo largo de esta, ya hacia fines de la década pasada, de verdad, hay una tendencia levemente declinante en el crecimiento potencial de la economía y se daña también ese crecimiento, particularmente por la caída de la inversión que se ocurre con la crisis internacional el año 2008 y 2009. A comienzos de esta década vuelve el crecimiento potencial a tomar cierto ritmo, acercándose de nuevo a ritmos de ese tipo, 5 o 6%, hasta el 2012. Ya el 2013 modera un poco la tasa de crecimiento y disminuye fuertemente a tasas en torno al 3% o algo menos durante los años siguiente. Entonces, el tendencial es la línea café. Entonces, la desaceleración de este crecimiento potencial hacia ritmos del 3% o poco menos es lo que constituye, creo yo, la señal más negativa que se ha observado en el desempeño de la economía chilena a lo largo de las últimas décadas. Y es lo que creo que corresponde revertir. Mientras tanto, la columna celeste muestra el producto efectivo, que es aquel que también bajó fuertemente su ritmo de crecimiento en los últimos años, excepto el año pasado, en que sube al 4%, y este año se estima un crecimiento en torno al 3%. Pero creo que nuestro foco debe centrarse en cómo lograr que esa línea café, que es el crecimiento potencial, vuelva a acercarse al 4% o idealmente incluso sobre el 4% si eso fuera posible. Nada de lo que se puede hacer para lograr ese resultado es de corto plazo. Todos son medidas que se pueden implementar ahora, pero que surten efecto paulatinamente, digamos, de manera de que no podemos esperar cambios en esto demasiado abruptos, pero lo importante es jugar desde ya las piezas necesarias para lograr ese efecto. Hay una buena noticia entre medio, que es que el Banco Central en el último informe de política monetaria corrigió hacia arriba desde 3,2 a 3,4 el crecimiento potencial, revirtiendo lo que había sido esta tendencia a la baja. Ahí algo incide el comportamiento de la inversión del año pasado, que fue positivo, pero sobre todo incide una reestimación del impacto de la inmigración en Chile, que la inmigración puede provocar algunos problemas, pero por otro lado tiene este lado positivo, que es que aporta fuerza de trabajo y en consecuencia mejora la capacidad productiva del país. O sea, esas dos décimas tienen bastante que ver con ese recálculo. Pero de manera que estamos en 3,4 en la última medición del producto tendencial o potencial. 3,4 es mejor que lo que estábamos observando en los años anteriores, pero todavía está lejos del 4% o algo así, como podría ser el objetivo. ¿Y qué se puede hacer para, entre paréntesis, el producto efectivo, el que está acá en la línea, en las columnas celestes,
tiene todas esas fluctuaciones que ustedes ven ahí porque depende de una cantidad de factores, entre otros el comportamiento de la economía externa, el comportamiento de las expectativas, y muchos de esos factores no son estrictamente controlables por las políticas internas, y las políticas internas que pueden ayudar a que el crecimiento efectivo se acerque al crecimiento potencial son las políticas fiscales y monetarias, que no son las que caen bajo el ámbito del Ministerio de Economía. En cambio, el Ministerio de Economía sí tiene que un rol importante en políticas que logren prolongar, sostener este crecimiento potencial, este aumento del crecimiento potencial que estamos viendo. Y eso tiene que ver principalmente con lo que podamos hacer para mejorar la productividad. La productividad es la gran fuente de aumento de la capacidad productiva del producto potencial. Ahí está la curva y la tabla de cómo ha ido evolucionando en el tiempo el crecimiento de la productividad. Aquí la productividad ha ido bajando, eso es compatible con lo que comentábamos de la reducción que ha sufrido el crecimiento potencial, y el dato, por ejemplo, del quinquenio 2012-2017, estos son datos de la Comisión Nacional de Productividad. El quinquenio 2012-2017 tiene un comportamiento levemente negativo de 0,2%, negativo, menos 0,2% en el crecimiento de la productividad total. Ahora, un factor que ha ido creciendo, digamos, siendo crecientemente importante en este análisis es separar lo que es la minería, por cuanto la minería, siendo muy importante para la economía, está sujeta a efectos especiales. Por ejemplo, si es que digamos, la minería entra en una mejor veta, aumenta la producción minera y eso aparece como más productividad. Si ocurre lo contrario, aparece como menos productividad. Entonces tiene una cierta volatilidad el dato de la productividad minera que de alguna manera desdibuja un poco el comportamiento general. De manera, por eso está esa columna ahí a mano derecha de la productividad sin minería, y esa tiene un comportamiento algo mejor. Pero aún así la tendencia también ha sido sistemáticamente declinante en el tiempo desde el quinquenio 91-95, que es con el que parte la tabla. El dato interesante es que el año pasado, el 2018, se quiebra esta tendencia declinante en la productividad, y en las dos mediciones hay una cifra bien positiva. ¿Cómo está, senador? Que vale la pena destacar. Obviamente este es un punto nomás, un año, hay que ver que esta tendencia se mantenga en el tiempo, pero eso es alentador, el hecho de que efectivamente se produjo un quiebre el año pasado en la disminución de la productividad. Más allá de ese quiebre, nuestra tarea como Ministerio de Economía, y en eso quiero contar con la colaboración de ustedes, es empujar las medidas legislativas o de otro orden que efectivamente permitan sostener un crecimiento de la productividad de este tipo. Si logramos mantener algo entre 1,3, 1,5% por año sostenidamente en el tiempo, eso sería una muy buena noticia para efecto de poder efectivamente acelerar el crecimiento potencial. El otro factor que está en algo relacionado con la productividad es el de la inversión. En la inversión tuvo un comportamiento bien negativo en los últimos en el periodo 2014-2017, ya se había desacelerado algo los 2 años previos, después de un repunte que tuvo a comienzos de la década. Ese repunte fue muy fuerte, en parte obviamente ayudó ahí el auge de la minería, ayudó también algo a la reconstrucción de post-terremoto, pero más allá de eso fue efectivamente un alza muy importante. Fue perdiendo algo de vuelo y finalmente entramos en un periodo de caída anual del esfuerzo de inversión, cosa que se corrigió el año pasado con este 4,7% de crecimiento, y lo que se estima para este año es también una cifra de ese orden. Pero estas son las dos líneas de acción, productividad e inversión, que son cruciales para hacer crecer el producto potencial, que es, como decía, nuestro objetivo central.
Ahora, mientras tanto, en cuanto al crecimiento de la actividad económica, tanto como producción o lo que son remuneraciones, ingresos, digamos, y empleo, que ya es el comportamiento puntual de la economía, que como sabemos tuvo una desaceleración hacia fines del año pasado y comienzos de este. Lo que es interesante consignar es que los datos de junio o los datos más recientes muestran un repunte importante, específicamente en la producción manufacturera desestacionalizada, que creció 2,1% en el mes de mayo. Las remuneraciones reales, después de haber subido 2,2%, pasan a crecer 2,6%, y el empleo total creciendo 1,4%, tanto en abril como en mayo, en relación a igual periodo del año pasado. O sea, son tasas interesantes de crecimiento, las de los puntos más recientes. Yo insisto que este no es nuestro foco principal es la tendencia, el crecimiento potencial, pero es alentador ver que algo de reaceleración de la economía parece estar insinuándose en estos indicadores. Para volver al tema central de cómo mover el producto potencial, digamos, el instrumento más inmediato para eso es la inversión. El trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Economía a través de esta oficina denominada GPS, de catastro de inversiones, es muy importante. Eso nos permite poner la vista en aquellos proyectos que hay que acelerar para efectos de incrementar la capacidad productiva del país y crear empleo. Hay casi 73.000 millones de dólares de proyectos identificados para inversiones entre el 2019 y el 23, que son capaces de crear más de 80.000 empleos directos en operación. Son 260 proyectos, y estos son los que están focalizados. De ahí, como se observa en la tabla, lo más importante es lo que está en minería y en infraestructura. También en energía, hay proyectos también del sector inmobiliario y del sector manufacturero. Lo que está haciendo este catastro es juntar toda esta información, por esa vía poder señalizar cuáles proyectos están atrasándose en su permisología. Todos ustedes saben que el proceso de aprobación de los proyectos pasa por una cantidad de trámites. La idea es que este tablero de señales de alguna manera identifique aquellos proyectos que están siendo demorados en su tramitación, y eso permite activar con los servicios correspondientes la indicación de que procedan, digamos, con la velocidad necesaria a gestionar esos proyectos. Esto es simplemente información y gestión. Ese es el concepto que está detrás de este catastro. Esta es una oficina que, en mi opinión, ha funcionado bien, que está cumpliendo su rol y que creo que es un factor importante para impulsar la inversión y, por esa vía, también la productividad. Para efectos de aumentar la productividad, en nuestra visión, lo más importante es el emprendimiento, las nuevas empresas o el desarrollo dentro de las mismas empresas ya existentes. Es la manera de aportar nuevas ideas que aumenten la productividad. La creación de empresas ha tomado un ritmo impresionante en Chile a partir de la ley que modificó la forma de crear empresas para crearlas en un día, en cuya en cuya gestación me tocó a mí participar cuando me tocó ocupar este cargo en el primer gobierno del presidente Piñera. Y yo recuerdo que en esa época, antes de esa ley, el ritmo anual de creación de empresas era del orden de 30, 40.000
al año, y hoy día, por ejemplo, el año pasado fueron 133.000, o sea, así de fuerte ha sido la ola de emprendimiento que se ha desatado, y en lo que va corrido el año a tasa anualizada estamos en torno a 140.000, de manera que sigue creciendo sistemáticamente la creación de estos emprendimientos que, como digo, son el germen, la semilla, digamos, del desarrollo de nuevas ideas que aumentan la productividad, que mueven la inversión y que generan empleo. Nuestro foco, entonces, en materia de productividad está centrado en seguir impulsando la creación de empresas. Hay cambios que estamos considerando en la forma como opera la ley de empresas en un día, y no solamente se trata naturalmente de que las empresas se creen, sino que se desarrollen, y hay entonces todo un cambio o una modernización de nuestras regulaciones que hacer para que eso ocurra, y la oficina que se llama Open, creada también en el Ministerio de Economía, está trabajando en diversas iniciativas, algunas de las cuales ya se han ido plasmando en proyectos de ley. La idea es seguir en esa dirección, que es básicamente simplificación de trámites y apertura de espacios para para mayor competencia, levantamiento de barreras que dificultan la competencia. Mientras tanto, esta ola de emprendimiento está generando un importante aumento del empleo en las pymes, en las microempresas, en las pequeñas empresas y en las medianas empresas. Esas son también parte esencial de nuestro trabajo como Ministerio de Economía, el abrirle espacio a la pequeña empresa. Lo que hablamos de simplificación de trámites y de levantamiento de barreras anticompetitivas ciertamente ayuda al desarrollo de la pequeña empresa. A eso hay que agregar lo que tiene que ver con mejoramiento en el sistema de pagos, por ejemplo la ley de pagos a 30 días, y todo lo que se está haciendo en materia de apoyo para la capacitación del emprendimiento a través de Corfo, Cercotec y el mismo Ministerio de Economía, por ejemplo, promoviendo la digitalización de la pyme para mejorar la productividad. O sea, esa línea de trabajo creo que calza exactamente con lo que estamos hablando de promoción del emprendimiento y por esa vía de la productividad. Ahora, pasando a la agenda legislativa, hemos hablado de la idea del reimpulso económico a través de la inversión y la productividad. Varios de los proyectos que están ya en el Congreso tienen ese carácter. Estamos revisando esos proyectos para efectos de impulsarlos, en algunos casos probablemente ampliarlos o expandirlos, y vienen también otros en la misma dirección. Los proyectos que... estos son los focos de acción en lo que ya mencioné, de desarrollo de las pymes, protección de los consumidores, inversión, fomento del turismo y el tema pesca y acuicultura, que también están en el Ministerio, y libre competencia. En cuanto a los proyectos, tenemos el proyecto Proinversión 1, que se está para digamos, información en la Comisión de Medio Ambiente. Ese ya está votado, y ese proyecto nos parece a nosotros que calza exactamente con lo que hemos conversado respecto de la necesidad de generar un mejor clima de inversión a través de algunos ajustes, digamos, en nuestras distintas regulaciones. Después está el proyecto de productividad y emprendimiento que se está en esta comisión. Ese proyecto estamos en idea de hacerle una revisión, porque pensamos que puede ser oportuno hacer alguna indicación e incorporarle algunos temas adicionales para darle mayor fuerza al propósito de impulsar productividad y emprendimiento. Después está el proyecto Pro Consumidor, que ese nos parece extremadamente importante. Ese también está en la Cámara,
la Comisión de Economía de la Cámara y vamos a darle fuerza a ese proyecto ahí. Está el proyecto de firma electrónica avanzada que está en la Comisión de Constitución y está entonces ya finalizando su tramitación. Ese es un proyecto que nació en realidad el 2013, me parece. Se concibió en la época también en que yo estuve como ministro de Economía y nos parece que es una buena manera de fomentar una simplificación de trámite. Está el proyecto de fraude en medios de pago, que ese también ese va a ir a comisión mixta. Nos parece un proyecto cuya finalidad compartimos. Hay algunos ajustes probablemente que hacer en la comisión mixta. Hay proyectos de carácter institucional, que es el de la institucionalidad del turismo, la institucionalidad del INE y el de INAPI, que son el primero y el último. El de turismo y INAPI vamos a seguir impulsándolo básicamente como están. No tenemos mayores reparos en eso. El del INE es algo que voy a tomarme un tiempo en revisar bien. Tengo algunas dudas de algunos de los aspectos que trae ese proyecto, así que todavía voy a echarle otra mirada. Y está, en la Comisión de Pesca el tema de la ley corta de pesca, y hay también varios proyectos adicionales de pesca que son parte de nuestra agenda legislativa. Bueno, eso es básicamente nuestro agenda. Yo creo que mi plan es tomar estos proyectos que ya están, algunos impulsarlos tal cual están, como decía, otros hacerle algunas ampliaciones o perfeccionamientos, pero adicionalmente incorporar otros que vayan en la misma dirección, de manera de dar este reimpulso económico con medidas potentes para abrir más competencia, para promover mejor los derechos de los consumidores y para simplificar trámites de manera de impulsar a la inversión y el emprendimiento. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Bueno, dar la bienvenida al ministro. Más que preocupaciones, dos reflexiones. Una, respecto de los proyectos que tenemos aquí en la comisión, presidente, la verdad es que me parece bien que el ministro pueda revisar el proyecto de productividad y emprendimiento, que tiene varios reparos de parte nuestra, varios de los artículos lo conocen los asesores del ministerio, así que bienvenida a esa revisión. Preocupación por que el gobierno, y entiendo que usted esté llegando, ministro, a la cartera, se tome más tiempo aún para revisar el proyecto del INE, que es algo que se requiere con urgencia a tramitar. Esta comisión lo despachó en marzo del 2018 a la Comisión de Hacienda, y está el presidente acá, o el expresidente de la Comisión de Hacienda aquí, y la verdad es que tanto yo como presidente de esta comisión, como el senador Letelier en la Comisión de Hacienda, insistimos al gobierno para que se tramitara este proyecto. Creo que es un proyecto realmente relevante, se necesita con urgencia, y yo le pediría, ministro, que se aboque con celeridad a la mirada, y con sus conocimientos y competencias creo que lo puede hacer rápidamente, porque de verdad no podemos seguir esperando en una materia tan importante como esa. Y tercero, me preocupa no escuchar nada de parte del ministro respecto de la realidad de nuestros pensionados y adultos mayores, que aportan al desarrollo de la economía. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día se conoció en el Maule un informe de deuda morosa del primer trimestre de 2019 que hizo Equifax y la Universidad de San Sebastián, donde hay 33.279 adultos mayores en estado de morosidad, con una morosidad que significa un nivel de endeudamiento de 1,8 millones de pesos, que van básicamente a medicamentos y a sobrevivir. Y si uno piensa en lo que significa resolver este tema para los adultos mayores en pensiones, significa un impulso a la economía. Y tenemos un tema acá, y yo invito a que el Ministerio de Economía se involucre en esto, más aún cuando hay medidas que se pueden tomar que no son legislativas, que son administrativas y que significarían un incremento de las pensiones importante.
¿Que obviamente significa afectar a las compañías de seguro y a la AFP? Sí, pero significa también liberar fondos del recurso fiscal que está financiando Pensión Básica Solidaria y que creo que tenemos que mirar con urgencia. Yo esto ya lo he planteado al presidente de la Comisión de Mercado Financiero en un oficio el día lunes. Ayer me reuní con el superintendente de pensiones y creo que aquí el Ministerio de Economía de verdad debiera involucrarse. Este no es un tema privativo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, sino que también del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y de otros ministerios sectoriales. Y yo pido que por favor lo miremos. Este dato que se entregó hoy día en el Maule, que no lo hizo ni el gobierno ni los parlamentarios de oposición, es grave. Y significa que estamos impactando negativamente en la economía y en la economía además de hogares de manera importante. Y ahí yo pediría que el Ministerio pudiera ver qué pasa con la morosidad del resto del país. En el Maule es altísima. Y creo que nos vamos a encontrar con una fotografía dramática en Chile. Gracias, presidente. Senador Elizalde. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar al ministro por su nueva responsabilidad. Vuelve a una cartera que él ya conoce. Bueno, nos tocó interactuar como ministro de Obras Públicas a propósito del proyecto de reforma del Código de Aguas que está tramitándose en la Comisión de Agricultura. En ese contexto, como yo estoy presidiendo dicha comisión, entiendo que el presidente anunció la creación de un nuevo Ministerio de Agricultura. La pregunta habría que hacérsela al ministro de Agricultura, no al ministro de Economía, pero en donde básicamente la Subsecretaría de Pesca quedaría radicada en el Ministerio de Agricultura, que sería el Ministerio de los Alimentos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé si él tiene una respuesta o habrá que consultar al ministro de Agricultura cuándo el gobierno tiene pensado enviar dicho proyecto, que, digo, reduce el ámbito de competencia del Ministerio de Economía y amplía el ámbito de competencia del Ministerio de Agricultura. Lo segundo, bueno, felicitarlo, desear el mayor de los éxitos en su gestión. Y ministro, yo le pediría que pusiera especial interés en lo que está aconteciendo con el INE, porque efectivamente nosotros tuvimos una sesión aquí donde hablamos con el director del INE y el anterior ministro de Economía, donde se planteó que había habido una manipulación de las estadísticas. Incluso se hizo una denuncia a la Fiscalía y está desarrollando una investigación. Pero la verdad es que hemos escuchado versiones distintas, que aquí se aplicaron los protocolos, pero que en verdad no hubo comprensión de la parte de la autoridad de los protocolos que se estaban aplicando. Cualquiera sea la realidad, la verdad. Lo importante es que esto se esclarezca. Es decir, si efectivamente hubo manipulación, mala fe, que se sancione. Y si es que hubo una incomprensión de los protocolos que se aplicaron correctamente, que así se esclarezca, porque lo que no puede ocurrir es que las estadísticas oficiales estén en alguna medida cuestionadas. Si algo que Chile tiene es que ha construido un enorme prestigio respecto de las estadísticas oficiales. Son estadísticas a las cuales se puede confiar. Y es un prestigio no solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Por tanto, yo le solicitaría formalmente que ponga especial interés en ese punto. A nosotros, yo como senador de oposición, lo único que me interesa es que se esclarezca la verdad, cualquiera sea esta. Entendemos que ambas hipótesis son malas, porque si hubo manipulación, bueno, porque no se tomaron medidas para que no hubiera manipulación. Y si hubo una incomprensión de los protocolos que se aplicaron correctamente, ¿por qué se generó esta alarma pública? Pero lo importante es que se esclarezca la verdad, porque aquí hay que proteger la institucionalidad y el prestigio de nuestras instituciones. Si hubo manipulación, obviamente que esto se tiene que sancionar. Y si es que no la hubo, bueno, simplemente señalar que aquí hay un problema de comprensión. Reitero, yo de antemano no me comprometo con ninguna hipótesis porque por lo demás no tengo ningún antecedente para poder señalar qué es lo que realmente ocurrió. Y a quien le corresponde aclarar esto es precisamente a las autoridades actuales del gobierno. Pero ponga hincapié en eso, ministro, porque en definitiva el prestigio del INE, independientemente del proyecto que se va a tramitar, es un patrimonio de todos los chilenos y tenemos que cuidarlo adecuadamente. Letelier. Muy breve, vine por un momento a la comisión, pero saludar al ministro, compartir con él cuáles son los objetivos de largo plazo, que cómo logramos una economía que vaya creando empleo, creando bienestar. Yo creo que es lo que nos interesa a todos. Me entiendo que los proyectos que están en discusión no me voy a subrayar lo del INE, es obvio su urgencia. Me preocupa mucho cómo avanzamos adecuadamente en facilitar lo que es lo que se ha llamado casi la permisiología, que es un concepto
bien curioso, pero porque la otra forma era llamarlo burocracia, ¿no? Pero nuestros esfuerzos normativos a veces no facilitan procedimientos porque se parte de un principio de que alguien va a hacer una trampa. No se parte del principio de la buena fe. Eso es muy propio de nuestra cultura, es distinto a la anglosajona en ese sentido. Y yo entiendo que también hay los problemas de las desconfianzas políticas, que es parte del debate que a veces se genera en las propuestas que hay. Yo en particular estoy preocupado de que algunas normas requieren de cierta flexibilidad o adecuación para este nuevo ciclo que necesitamos impulsar. Yo soy de aquellos que es muy crítico a que la economía extractiva sea suficiente. Yo creo que estamos cumpliendo ese ciclo, hay que irlo perfeccionando, mejorando el valor, pero necesitamos pensar otros temas donde la asociación público-privada es fundamental. Y por ello, desearle mucho éxito, estar presentando indicaciones al proyecto puntual que está en discusión, pero lo otro es cómo generar un debate para el desafío mayor, porque nuestro modelo de desarrollo probablemente está llegando al fin de un ciclo. Quiero poner un ejemplo de la inquietud que yo tengo, los temas de empleo. Está muy bien que estamos creando mucho empleo, quizás por eso el fenómeno migratorio no ha tenido un rechazo más fuerte en nuestro país. Pero ya hay subsectores donde el rechazo producto de la migración es tremendo. En la agricultura los sueldos bajaron de 20.000 pesos, 25.000 pesos por día a 15. Y por tanto la gente está muy molesta. Y tenemos tasas de cesantía por sobre el 7. Entonces tenemos temas que deberíamos conversar no tan solo en la coyuntura, sino de las perspectivas de largo plazo que nos estamos ir generando. Les deseo mucho éxito. Gracias. Senador Galilea. Gracias, presidente. Junto con felicitar al ministro por retomar la cartera, quería hacer algunos comentarios respecto al proyecto de ley y hacer un par de preguntas. Dentro de los proyectos prioritarios, yo dividiría entre los que son propiamente a tratar de fomentar actividad y otros que tienen que ver con el ciudadano común y corriente. Fraude medio de pago, que hoy día se va a ver en sala, si es que la sala aprueba el informe de la comisión, se va a ir a la mixta y ahí se irá a resolver, así que esperamos ahí la colaboración del Ejecutivo para que salga una norma protectora de los cuentacorrentistas, usuarios de la tarjeta, pero también que sea razonable para el funcionamiento del mercado financiero. Lo mismo en lo que es proconsumidor, existe un tema pendiente, ahí Michelle sabe, se ha producido en los últimos días o semanas un reclamo de las asociaciones de consumidores que dicen que el nuevo reglamento que dictó el Ministerio de Economía restringiría de manera muy fuerte la posibilidad de efectivamente organizarse y de operar para buena parte de las asociaciones de consumidores del país. Nosotros pedimos y con estándares superiores de organizaciones italianas. Claro, parece que para otros no hay ningún estándar de nada, sino que son nomás. Pero sea como sea, nadie en esta comisión está por... O sea, está bien, tienen que tener su formalidad las asociaciones de consumidores, pero no pueden ser las barreras tales que no puedan existir. Pues. Entonces, ahí quedó el Ministerio de Economía de hacer una revisión y estábamos nosotros esperando un planteamiento respecto de eso. Y lo que tiene que ver más con la actividad, la revisión que se sacó, productividad y emprendimiento, ya que le van a echar una mirada, tomo las palabras del senador Letelier. Acá el gran desafío es, y tenemos el informe de la Comisión de Productividad, de que la cantidad de permisos e instituciones por las que hay que pasar para hacer cualquier cosa se transformó en algo kafkiano, y por lo tanto tenemos que ser capaces de simplificar esto. Los tiempos para que un proyecto vea la luz se hicieron demasiado largos, los costos se hicieron demasiado grandes y todo eso ha hecho que pierda dinamismo todo esto y que la economía pase a ser casi patrimonio de los que tienen muchos recursos y los que parten con poco
se enfrentan a esta muralla casi imposible de salvar. Y si es el Estado el llamado a ayudar a emprender, es raro que ese mismo Estado se transforme en una muralla infranqueable. Así que, si es que le dar una mirada, ojalá que podamos hacer un esfuerzo gigantesco en esto. Y termino con una pregunta, de pura ignorancia mía, pero he escuchado, esto fue a propósito de unos debates que me tocó ir en el CPTPP 11, que tiene toda esa... en que algunos economistas, que no sé si eran muy buenos o no tan buenos, pero eran economistas por lo menos. Porque no dice mucho. Claro, y trabajan en el primer mundo, así que... nos dicen que muchos de los países, estoy pensando en Corea, en Australia, Nueva Zelanda, que hicieron un salto de lograr salir de las actividades primarias o extractivas a productos de mayor valor agregado, es porque hicieron cambios, al final del día, tributarios. Es decir, si yo exporto cobre, voy a hacer un ejemplo que no sé si es exactamente bueno, pero si yo exporto simplemente láminas de cobre así nomás, eso tributa distinto a si yo le doy un valor agregado al cobre. Entonces tiene una serie de, pareciera, según le escuchaba a esta gente, que hay una serie de estímulos hacia el valor agregado por el lado impositivo. Entonces no sé si usted sabe algo de eso, o sería bueno investigar si que efectivamente existen incentivos de ese orden en los otros países que fomentaron el valor agregado a una serie de, a los productos que naturalmente tenían, y que eso los llevó a una economía más desarrollada, o, y si no es así, no es así nomás, pero me encantaría saber más de ese tema. Gracias, presidente. Senadora. Solo decirle al ministro que habíamos pedido una audiencia a los senadores del Maule con el ministro Valente, que obviamente quedó trucada, por el tema del pago a 30 días y cómo está afectando al sector agrícola. Nos gustaría, ministro, que pudiéramos primero reponer la agenda con todos los senadores nuestros y además las organizaciones agrícolas del Maule, y dos, que el ministerio pueda revisar eso, porque es un tema que se debatió aquí en la comisión. Se dijo que no iba a haber problemas por parte del Ejecutivo y la verdad es que está teniendo muchos problemas y me gustaría poder revisar. Ok, señor ministro, le hago un par de consultas yo y de ahí usted finalmente. Para nosotros, bueno, es tremendamente importante la labor que estamos realizando, y creemos que los proyectos de ley que efectivamente impactan en la gente es la de Procrecimiento 1, Procrecimiento 2 y Productividad e Emprendimiento, y que de verdad la revisión a la ley de pago a 30 días sea lo más exhaustiva posible, porque tal como lo dicen los senadores, la ley de pago a 30 días, en especial en el sector agrícola, no ha sido fácil, y mi región también impacta, porque una de las estrategias de desarrollo regional que más tiene a través del microclima es la agricultura. Desde esa perspectiva, tengo entendido que nosotros vamos a comenzar a revisar la ley Corte INAPI. Esta comisión ha mantenido su disposición de los días jueves sacar adelante la institucionalidad del turismo. Pero lo que yo quiero consultar, más que desde el punto de vista legislativo, porque obviamente nosotros cumplimos un porcentaje y es nuestra principal responsabilidad legislar, pero hay otro gran porcentaje que también está en el área ejecutiva en la región. ¿Es posible determinar desde el punto de vista de las instituciones o de las oficinas que se han creado a través del Ministerio de Economía, en especial GPS, cuáles son los proyectos que en región se estén revisando o finalmente podamos impactar de tal manera de poder determinar de Arica a Punta Arenas, más allá de los proyectos de ley, cómo impactan la realidad regional, pero finalmente qué estamos haciendo para generar más y mejores empleos? Yo tengo claro que el Ministerio de Economía cumple una labor fundamental y
y por lo menos a mí me gustaría saber, más allá de que existe un proyecto minero que se llama Pampa Camarones, si es que finalmente hay alguna visualización o cómo podemos ayudar a generar, porque existen inversiones en cada una de las regiones, que por este tema de la permisología lamentablemente están detenidas, y cómo nosotros pudiésemos efectivamente poner a disposición de GPS o de cualquier institucionalidad que tenga el Ministerio de Economía, de tal forma de que al menos seamos capaces de ayudar en cada una de nuestras regiones a poder generar más inversión y más y mejores empleos. Esa es mi consulta, señor ministro. Señor ministro. Gracias. ¿Estoy bien o no? Listo. Gracias. Gracias, presidente. Voy a ir tomando los temas uno a uno. Primero, respecto del INE, al que aludió tanto la senadora Rincón como el senador Elizalde, yo creo que ustedes tengan mi absoluta seguridad de que es un tema que yo tomo enormemente en serio. Yo he trabajado toda mi vida con las cifras del INE, desde la época en que no existía internet y había que ir a trabajar a la biblioteca del INE, hasta lo que se hace ahora. De manera que para mí es un tema fundamental. Cuando fui ministro de Economía en la vez anterior, obviamente estuve súper encima respecto de todo el tema del INE, y voy a volver a hacerlo para efectos de despejar este tema de la eventual manipulación. Para eso hay un sumario y hay una investigación por parte de Fiscalía, de manera que eso hay que estar a la espera, digamos, de ese resultado. Pero más allá de eso, todo lo que sea el mejoramiento de la gestión del INE y ciertamente de su institucionalidad a través del proyecto de ley es para mí absolutamente prioritario. Cuando he dicho que quiero revisar el tema, no es que lo quiera revisar para dilatar, sino que para perfeccionar, porque precisamente creo fuertemente en el concepto que está detrás de ese proyecto, que de verdad en su versión inicial nació también en mi primera gestión como ministro de Economía, pero creo que hay una cantidad de temas que se pueden volver a mirar, y quiero tener la chance de hacer eso. Respecto de los dos otros temas que mencionó la senadora, en cuanto al tema de pensiones, deuda, morosidad de los pensionados, un tema que me parece muy relevante. Hay temas ahí de protección del consumidor, en definitiva de CERNAC financiero, como lo llamamos en la oportunidad anterior, que hay que mirar y que tienen que ver con, digamos, esta morosidad que se puede haber acumulado por un exceso de endeudamiento asociado a malas prácticas de ventas, en definitiva, de los productos financieros, que es un tema que hay que revisar, pero quedo totalmente a disposición suya, senadora, para efectos de poder revisar ese tema. Respecto del tema del pago a 30 días, estoy consciente de que hay problemas con la ley, esto lo aludó la senadora y también el senador Durana. Yo creo que hay problemas efectivamente con el tema agrícola. Hay otros temas más de tipo tributario que están siendo analizados en este momento, y es un tema al cual me estoy abocando, digamos, y vamos a ver si esos temas se pueden mejorar simplemente con cambios de tipo regulatorio, o es necesario hacerle algunas modificaciones a la ley. En cuanto al tema de la migración de pesca hacia el Ministerio de Agricultura, no tengo en realidad antecedente de cuánto se va a enviar ese proyecto, pero por ahora yo siento que naturalmente el tema de la política de pesca cae en mi ámbito, de manera que voy a estar encima de eso, como de los demás temas, digamos, que corresponden al Ministerio de Economía, hasta que se produzca ese traslado. El tema de la permisología a que aludió el senador Letelier y el senador Galilea, a mí me parece fundamental, es parte, yo creo, esencial de esta agenda pro emprendimiento, pro productividad, pro inversión. Eso tiene que ver tanto con esta permisología, que tiene que ver con la aprobación inicial de los proyectos, como después todo lo que afecta al desarrollo de las empresas. Yo les recomiendo mucho el informe de la Comisión Nacional de Productividad, que creo que se va a exponer acá, porque yo creo que han hecho un trabajo muy importante de identificación de los trámites y de sugerencias específicas, algunas de carácter reglamentario, otros de carácter legal, para cambiar esto, para mejorar el sistema de operar de los distintos permisos. Yo pienso que este es un tema muy de fondo, y creo que en parte en nuestra legislación, como decía el senador Letelier, hay esta desconfianza
y esa desconfianza se traduce en tratar de establecer en la ley principios muy rígidos que después se traducen en trámites muy complejos. Hay un camino intermedio que ha ido siendo digamos, instalado en distintos cuerpos legislativos y que, por ejemplo, en la modificación al Código de Agua me tocó también impulsar, que es la idea de que varios de estos temas que son complejos queden en paneles técnicos independientes, bien, digamos, transparentes en su operación, etcétera, con todas las condiciones que se adopten para efectos de que sean ellos los que tomen muchas de estas decisiones de tipo más bien técnico, digamos, y eso creo yo que ayuda a que entonces la permisología sea menor, porque se puede suponer, digamos, al dar el permiso, que va a haber un organismo técnico que es el que se va a fijar después de que se cumplan los aspectos más de detalle. Eso tiene que ver con lo que planteaba el senador Leteriel, de este desafío mayor de cómo evitar que se nos agote el modelo de desarrollo. Obviamente es cierto que las ventajas comparativas que se desarrollan a través del mercado, una vez que van siendo explotadas, empiezan a perder la novedad, a perder la renta inicial que obtiene el que descubre una buena idea, una nueva manera de producir, y en consecuencia hay que hacer que surjan otras. Así que en el agotamiento de las oportunidades de inversión y de las oportunidades de creación de empleo es inherente al proceso de desarrollo. Lo importante es tener un esquema que sea suficientemente flexible y que dé espacio a precisamente a los emprendedores para encontrar nuevas áreas en las cuales el país pueda especializarse y explotar por un tiempo esas oportunidades hasta que después surge otra. Y en eso creo yo que entonces todo lo que hay que hacer, todo lo que estamos haciendo y que hay que intensificar para abrir más espacio a la competencia y al emprendimiento, creo yo que es la manera de impedir que se nos agoten las posibilidades de desarrollo. Respecto a los que mencionaba el senador Galilea, él distinguió estos dos tipos de proyectos. Yo creo que la distinción es interesante, pero yo no subestimaría el efecto de esos proyectos llamados ciudadanos sobre la competencia. Por ejemplo, el Proconsumidor es un proyecto que permite terminar con mayor facilidad los contratos de adhesión. Ese, a mí me parece que es un factor fundamental para que haya más competencia, y la competencia entre los distintos proveedores es lo que permite dar un servicio de más calidad, de mejor costo, y también abre espacio para que surjan nuevos emprendedores que aportan nuevas formas de satisfacer esas necesidades. Entonces, creo que están de alguna manera unidas la línea de defensa del consumidor a través de más competencia con la idea de promover el emprendimiento y por esa vía la productividad. Pero efectivamente hay proyectos que tienen ese carácter ciudadano importantes, como el de los fraudes con tarjetas y el de Proconsumidor, que son proyectos que en nuestra agenda son prioritarios y que vamos a impulsar. Respecto a la pregunta de la posibilidad de utilizar incentivos tributarios para obtener determinados resultados económicos, ¿sí? ¿Perdón? Sí, perdón, me estaba saltando eso. Sí, bueno, ese es un tema que estamos tratando. Vamos a tener mañana precisamente una reunión con las asociaciones de consumidores. De verdad, lo que hay ahí es que la ley le dio ahora el carácter a las asociaciones de consumidores de asociación de interés público, ¿no? Con lo cual distinguió esas asociaciones del resto de las asociaciones gremiales. Y al ser asociaciones de interés público, les impuso la ley, no es el reglamento dictado por el Ministerio de Economía, les impuso una cantidad de exigencias, como por ejemplo la entrega de sus resultados financieros 2 veces al año. Curiosamente la ley habla de 2 veces al año, que no de una, como es lo más habitual, digamos. Y le dio también las facultades de fiscalización
a el Ministerio de Economía sobre las cuentas de estas entidades. Eso está basado en, y estableció que esa fiscalización se refiera a los ingresos que tienen estas asociaciones, tanto por efecto de dictámenes de los tribunales, cuando hay cobros a los proveedores, por ejemplo, por acciones colectivas o algo de ese tipo, y también aquellas que se refieren a acuerdos voluntarios, digamos, con los proveedores. Todos los ingresos que se obtienen por ese tipo de mecanismos pasan a ser fiscalizados, y el Ministerio de Economía tiene la obligación de dictar las normas de transparencia para la información y también de fiscalizar sus resultados. De manera que esa es la cancha que nos rayó a nosotros la ley, y es en ese sentido que se dictó la resolución que establece estas condiciones que están siendo en este momento controvertidas por parte de las asociaciones. Yo me voy a juntar con ellos. Ciertamente estos reglamentos siempre cabe encontrar, digamos, alguna forma distinta de apearse, pero lo importante es que estamos acotados nosotros por la ley, y es la ley la que establece esta diferencia entre una asociación gremial común y corriente y una asociación de consumidores que pasó a tener este carácter de interés público. Intermedio. Sí. Sí, pero lo importante, está bien, la ley hay que cumplirla, sí. Sí. Pero lo importante es que no existan otros requisitos adicionales, más allá de la ley, que sean una barrera objetiva para que efecto de que se constituyan estas asociaciones. Claro. Que no es el sentido ni de la ley ni de lo que hemos estado promoviendo todos los sectores políticos desde hace ya bastante tiempo. Entonces lo que debe hacer el Ministerio es revisar que está estrictamente apegado a la ley, y si habrá que modificar la ley lo haremos, y que es aquello que va más allá de la ley, pero que se transforma en una norma casi prohibitiva para efectos de la constitución de estas asociaciones. Sí, plenamente de acuerdo, senador. Eso es lo que vamos a hacer, pero yo por lo menos personalmente comparto lo que está en la ley de darle transparencia y fiscalización a los estados financieros, digamos, que se provienen, digamos, de estas fuentes. Respecto al tema del uso del instrumento tributario para promover ciertos, digamos, resultados económicos, por ejemplo, mayor valor agregado, es un instrumento que se ha usado bien y mal en el mundo y también en Chile, así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, está presente en nuestra legislación, y a mí me tocó en mi anterior pasada por este ministerio impulsar una modificación de eso, y estamos trabajando la posibilidad de hacerle modificaciones adicionales, el incentivo para investigación y desarrollo en las empresas, que al final es un incentivo tributario, y esa investigación y desarrollo tiene que ver precisamente con desarrollo de nuevas ideas o nuevas formas que al final van, muchas de ellas, en la dirección de más valor agregado. O sea, todas ellas de verdad van en la dirección de mayor valor. O sea, va exactamente en la línea de lo que el senador mencionaba. Pero hay que tener cuidado con esos instrumentos, hay que usarlos de forma muy acotada, porque el problema que tienen es que, más allá de que siempre se pueden mal usar, pero el gran problema político que tienen, en mi opinión, es que una vez que esos instrumentos empiezan a tener resultados y empiezan a generar entonces rentas anormales comparados con los demás sectores en aquellos que han invertido en esa dirección, la legitimidad política, de alguna manera, de esas utilidades empieza a ser cuestionada. Y en consecuencia empiezan a ser objeto de todo un cuestionamiento que termina en modificaciones y que desalienta entonces esa línea. Yo por eso creo que para mí lo que más apoya este tipo de objetivo de promover esas inversiones y esos emprendimientos es que efectivamente ellos ocurren en un esquema competitivo y en que consecuencia las utilidades en igualdad de condiciones con los demás sectores provengan de verdad de haber prestado un mejor servicio a nuestros consumidores o a los consumidores del mundo a través de las exportaciones. Eso es lo que realmente creo que le da una defensa a esas utilidades. Cuando esas utilidades están asociadas a un tratamiento tributario especial, creo que a poco andar empiezan a ser muy, muy cuestionables. Así que es un instrumento que me parece que hay que usarlo con mucho cuidado.
Y bueno, con eso, el senador Durana mencionaba también el tema de la distribución regional de los proyectos de inversión. Efectivamente, el catastro de inversiones que tenemos en el GPS tiene la dimensión regional. Y así que encantado le hacemos llegar a todos los senadores el detalle correspondiente para que vean qué es lo que hay en cada región identificado. Los que están identificados son en general proyectos grandes. Ahora, la experiencia indica que detrás de un proyecto grande normalmente hay una cantidad muy importante de proveedores medianos y pequeños, de manera que son maneras de generar efectos multiplicadores mucho más allá del proyecto en cuestión. Pero, en fin, eso es lo que tenemos a disposición y encantado se lo circulamos. Ahora, Rincón. Presidente, por su intermedio, ¿sería posible que el Ejecutivo ponga a discusión inmediata al proyecto de fraude en medios de pago para que podamos salir de la votación en sala y vayamos a la mixta? ¿O ya se votó? ¿Está en la tabla hoy día? Ya, perfecto. Ya, para poder provocar la mixta y que podamos resolver eso. Bien, muchas gracias, señor ministro. Bueno, la senadora Jimena Rincón, en su exposición de una realidad de informe de Domorosa que está sucediendo en la región del Maule, solicita a esta Comisión de Economía sacarle el acuerdo con el objeto de poder solicitar a la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento el nivel de deuda del primer trimestre, en conjunto con también un oficio del Ministerio de Hacienda y un oficio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social relativo a las cajas de compensación, de tal manera de que podamos tener un informe de deuda ya y pueda ser remitido a esta comisión. Señor secretario. Pensionados básicamente. No, de los pensionados. ¿Está claro, señor secretario? Gracias. Habla el proyecto de ley del Registro Nacional de Corredores de Propiedades y la regulación al ejercicio de dicha actividad. Y por lo tanto, la asesora del Ministerio de Economía, la señora Michelle Lavé, trae una presentación que esperamos que en el tiempo que queda de la comisión la pueda presentar y tomamos conocimiento como comisión. Tiene la palabra. Todo lo que dije lo dije con el micrófono apagado, pero se entendió. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. La verdad es que nosotros habíamos hecho una presentación acerca del proyecto. El proyecto lo que busca es establecer requisitos a los corredores de propiedades para profesionalizar el ejercicio del corretaje de propiedades y además establecer un registro que sea llevado por el Ministerio de Economía. La verdad es que nosotros hemos estado investigando acerca de cómo se ha logrado solucionar el problema de la informalidad, de los abusos que se producen en el corretaje en el mundo y a nivel de todos los países no se ha logrado encontrar una solución porque el problema es bien básico. Es un problema de incentivos. Los incentivos de los corredores de propiedades son exactamente contrarios a los incentivos del que compra la casa. De hecho, hay varios estudios al respecto que, por ejemplo, cuando se busca comprar una casa, lo que busca la persona que está comprando la casa es encontrar la mejor propiedad posible al menor precio posible. El incentivo del corredor de propiedades, dado que es un porcentaje del precio de la casa, es encontrar
la casa más cara posible en el menor tiempo posible, que es justamente lo que no está buscando el dueño de la casa. De hecho, estudios en Estados Unidos han llevado a la conclusión de que los corredores de propiedades hacen para ellos, para la venta de su propia casa, una cosa muy distinta de lo que hacen para la venta de las casas de terceros para los cuales trabajan. Y es que, en primer lugar, se demoran más tiempo, en promedio más de 10 días más, en vender su casa que en vender la casa propia, y en general obtienen ingresos 10% mayores para la venta de su propia casa que para la venta de la casa que le está poniendo una persona en venta. Y esto tiene que ver con que el porcentaje final, marginal de ganancia del corredor de propiedades por encontrar una casa algo más barata para la persona o para cuando estoy vendiendo algo más caro para la persona, es muy bajo respecto de lo que es para la persona ese incremento, porque el corredor de propiedades gana un porcentaje, en Chile es un 3% por cada uno de los lados, o un 2% por cada uno de los lados, y por lo tanto, pero de ese 2%, un porcentaje se lo lleva a la empresa, otro porcentaje se lo lleva al mismo corredor, por lo tanto, en general es un 50%, si es que no se lo lleva completo. Pero si es que estamos hablando de una casa, ese porcentaje, ese 2% del marginal de seguir vendiendo la casa por días adicionales, que podría significar, no sé, un millón de pesos más o 2 millones de pesos más, ese 2% para él es muy bajo respecto de vender una casa adicional, y por lo tanto el esfuerzo que hace el corredor es muy bajo. Esto es un problema que ha sido discutido extensamente en la literatura y que no encuentra solución excepto en la fijación de tarifas. O sea, que los corredores de propiedades no tengan permitido vender o cobrar un porcentaje de la venta, sino que tengan tarifas fijas. Ahora, eso ya sería entrar en fijación de precios, es bastante más complicado en términos de legislación. En el resto de los países, adicionalmente, los registros se hacen, pero no los hace el gobierno, sino que los hacen las mismas asociaciones gremiales, tienen sus propios registros y exigen sus propias condiciones a los que están registrados en esas asociaciones gremiales. No son obligatorios, son en general optativos para los corredores de propiedades y tienen efectivamente una cierta cantidad de cursos necesarios para poder acceder a pertenecer a la asociación. Y por último, ninguna de estas cosas todavía logra enfrentar el nuevo problema, que es un problema muy nuevo que tiene que ver con las plataformas. Hoy día gran parte de las transacciones se empiezan a realizar a través de plataformas electrónicas, y eso es un tema que todavía no ha sido abordado en el mundo en el tema de corretaje de propiedades, porque para ser corredor de propiedades ya no necesita ir la persona y mostrar la casa, basta que tenga un buen sistema para poder, ¿no es cierto? Incluso hay casos en que las personas entran a un sistema 3D y pueden mirar las casas internamente sin tener que viajar y llegar a la casa. Por lo tanto, la verdad es que los problemas que enfrenta la industria son problemas comunes en el mundo, no estamos hablando de que sea solo en Chile, el mundo no ha logrado resolverlo, los incentivos son contrarios para el corredor de propiedades y para la persona, y hasta ahora la verdad es que las soluciones que han logrado algunos para diferenciarse los mismos corredores ha sido que ellos fijan una tarifa fija en función del rango de precio de las propiedades, y de ese modo logran, ¿no es cierto?, diferenciarse del resto de su competencia, porque en el fondo aquí lo que tenemos es un tema de que la rentabilidad que le genera al cliente la venta es inversamente proporcional a la utilidad que le genera al corredor de propiedades vender la casa. Se ofrece la palabra. Senadora Presidente, Rincón. la verdad es que creo que deberíamos definir, ya hoy día no por la hora, pero deberíamos definir votar este proyecto. Hemos dado una larga discusión, hemos escuchado a la biblioteca, a los actores, a todo el mundo, y creo que tenemos que entrar a votar. Entiendo, y no sé si entiendo mal, de lo que dice el Ejecutivo a través de la asesora del Ministerio, que no debiera haber una regulación más allá de lo que contempla el proyecto, por lo que eso significaría,
y por los antecedentes que se han recogido por ella, más lo que se ha informado a esta comisión. Creo que dilatar esto no tiene mucho sentido y deberíamos votarlo. Me informaba la Secretaría de Presidente que desde agosto del año pasado no tiene movimiento en esta comisión. No recoge, es que creo que vamos a terminar votando un proyecto que nunca va a tener aplicabilidad. De hecho, ya está a destiempo desde el punto de vista de la digitalización. La verdad que esto lo pidió volver a poner en tabla el senador Arboe, lamentablemente él no está. Y no sé si finalmente estamos en condiciones de votar por votar un proyecto que tiene bastantes contrariedades. Me sumo a la mayoría de la comisión en torno a poder tomar una decisión, pero creo que debiésemos darle una segunda discusión. ¿La palabra? Presidente, este proyecto se dejó como en barbecho porque finalmente todos los miembros de la comisión encontramos en ese momento de que en realidad como que esto no producía ningún efecto, y para estar promoviendo leyes que no van a tener ningún efecto en realidad no era una inutilidad. Pero dado que fue el senador Arboe el que pidió, yo esperaría a que esté él para darle una vuelta e intentar llegar a un acuerdo de cómo cortar este tema. Muy bien, no habiendo más puntos en la tabla, se ha cumplido la sesión.